Ahí los demás están todos los del curso. Ya. Entonces, estimados alumnos, voy a comenzar hoy día, así que a todos los que no he saludado, obviamente les voy a dar los buenos días, bienvenidos a la clase. Como de costumbre, vamos, disculpen chicos que me siguen llegando alumnos. Tomás Peña, ya. Entonces, como de costumbre, vamos a comenzar hablando un poquito de la semana pasada. Estoy súper contenta porque muchos enviaron su reporte de la semana pasada y están bien hechos. A algunos les costó bastante, pero aún así me preguntaron y yo les envié audios, ya les envié videos también para que pudieran hacerlo. Si tienen duda con respecto del cómo hacer o el proceso, yo se los puedo explicar. Evidentemente no se los voy a hacer completo porque la idea es que ustedes sean capaces de lograrlo. Siempre miren el ejemplo que se hace en clase y guíense por ese. Si no pueden, obvio que me preguntan, ¿ya? ¿Estáis disponible? Yo generalmente respondo rápido. Alumnos, si por alguien me manda un correo que me demore más de un día en contestar o 2 días, envíemelo de nuevo. Yo tuve un problemilla con la casilla y hubo correos que no me llegaron que yo le pedí a los alumnos que me los reenviaran. Puntualmente con Francisco Rebeco, de hecho, esta semana yo le pregunté si había enviado por si acaso no había llegado el correo, ¿ya? Entonces, si no contesto 2 días, envíemelo de nuevo, por favor. Y lo otro, obviamente, el fin de semana se espera en el día lunes, pero generalmente yo respondo dentro de la tarde. Trato de estar como bien al día con eso. Así que si a mí no le responde algo, por favor, reenvíen el correo porque tiene que haber habido un tema con el ingreso a la casilla de correo, ¿ya? Ahora retomo. Estaba hablando de la clase pasada, en los que enviaban los reportes muy bien. Tenían detalles muy pequeños, pero en el fondo, porque a veces se equivocan cuando tienen que reemplazar una función en la otra, mantienen la X, la colocan como multiplicando, pero eso ya lo conversé en la clase pasada, así que tratan de no cometer ese mismo error. Voy a compartir pantalla hoy día. Vamos a trabajar con... Deme un segundo, por favor. Tengo que cerrar acá, que tengo muchas pestañas abiertas. Ahí sí, ya. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Me escuchan, alumnos? Sí, Sí, sí. Disculpe que les pregunte seguido porque estoy con un poquito de conexión intermitente. Si me escuchan mal, me avisan, por favor. Ya. Entonces, hoy día dijimos que íbamos a trabajar con lo que es la función inversa. Ya, la función inversa la vamos a denotar, ya, o la vamos a poder ver. Se han caído varios alumnos. Disculpen. Ahí está, a la espera. Em, La función inversa, ¿cómo la vamos a reconocer si la vemos escrita en algún libro, en un ejercicio, en algún facsímil de PTU, ¿cierto? La vamos a conocer como un f a la menos 1 de x. Ese f puede ser un f, un g, un h, pero ¿cómo voy a saber que es inversa? Porque está a la menos 1, ¿ya? Menos 1 de x, ¿cierto? Entonces, ustedes en su cuaderno hoy día, porque hoy día vamos a trabajar acá en clases, van a escribir el objetivo, que es comprender la reversibilidad por medio de la función inversa, conocer sus características y analizar gráficas, ¿ya? Yo he trabajado harto con lo que es analizar gráficas, ¿cierto? Em, Porque me interesa que ustedes sepan analizarla. De hecho, estamos trabajando en esta asignatura, pero lo que es todo lo que parte de funciones les va a servir para los alumnos de cuarto medio que van a dar lo que es la PTU, ¿cierto? Y el próximo año los de tercero también que van a estar en cuarto, les va a servir porque aparece mucha gráfica de funciones y es importante que ustedes sepan analizarla o comprender los datos que aparecen en esa gráfica. Entonces, registren en su cuaderno, hoy día fecha 10 de junio, ya estamos casi a mitad de año. Objetivo, comprender la reversibilidad por medio de la función inversa, conocer sus características y analizar sus gráficas. Hoy día, alumnos, voy a trabajar con la pizarra online, ¿cierto? Y voy a trabajar con el GeoGebra. Si se me desfasa un poco, bueno, lo siento, pero necesito trabajar con esto hoy día porque es más sencillo. Entonces, función inversa, la vamos a definir. Cuando uno la ve ahí, mucha palabra, mucho símbolo, se complica un poco, pero es sencilla. Dice, si f, que es la función que comienza en a y llega a b, ¿cierto? Su conjunto de salida es a y el de llegada es b. Dice, es una función biyectiva, la condicionamos, ¿ya? Si ese f es una función biyectiva, existe la inversa de esa función, ¿ya? Que se simboliza, como dijimos anteriormente, como f en este caso elevado a menos 1. ¿Cuál es la característica?
que el conjunto de salida ahora es B y llega a A, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo les voy a colocar acá la rayita, mi función original f, el conjunto de salida es A y llegada es B, ¿cierto? En cambio, en la inversa de f, el conjunto de salida es B y el de llegada es A, ¿verdad? Entonces, la función inversa se define como f a la menos 1 de i es igual a x, ¿ya? Y uno lo ve y uno dice, ¡ay, qué extraño lo que está hablando la mis, ¿verdad? Yo les voy a dibujar una cosita acá muy sencilla, porque tiene una condición, y la condición dice que sea biyectiva, ¿ya? Déjame encarrillo, no de este curso. Dice que sea biyectiva. Entonces, biyectiva significa que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿ya? Esos son contenidos que ustedes han visto los años anteriores. Lo que me interesa ahora, no voy a entrar a definir cada uno si es sobreyectiva, inyectiva. Lo importante es que entiendan la biyectividad de forma práctica. Es el 1 a 1. Entonces, ¿cómo les voy a explicar esto? Yo voy a hacer acá, voy a dibujar dos diagramas sagital, el diagrama sagital, que ustedes esto ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con 1 a 1? Yo voy a poner distintas acá letras. Acá voy a poner A, B, C, D, E, ¿cierto? Voy a colocar eso. Y acá tengo un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. ¿Qué quiere decir 1 a 1? Que si yo veo un diagrama sagital y lo veo de esta forma, ¿cierto? Yo voy a reconocer que esta función es biyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento de conjunto de salida, ¿cierto? O la preimagen, ¿verdad? Tiene solamente una imagen, ¿cierto? Y a su vez, todas las imágenes, a ver, acá, con el cursor. Entonces dijimos, cada uno de los elementos del conjunto salida o preimagen tiene solamente una imagen, una sola, y a su vez, todas las imágenes del conjunto de llegada tiene solamente una preimagen. Entonces, por eso se llama el 1 a 1, ¿ya? Y el 1 a 1, ¿en qué funciones lo podemos ver? En las funciones lineales, en las funciones afín, la podemos ver en la logarítmica y el exponencial porque tienen restricciones asociadas, ¿verdad? La podemos ver también en la función raíz cuadrada. Y bueno, les voy a ir mostrando gráficas y ahí vamos a ver en cuáles no se cumplen y en cuáles sí, ¿ya? Si uno lo ve así, se ve medio difícil, pero no es difícil, alumnos. ¿Cómo se los voy a explicar la inversa o reversible? Por ejemplo, una situación súper sencilla. ¿Qué situación? Ustedes para ir al colegio, antiguamente obviamente, ojalá más pronto podamos hacerlo, ustedes tomaban un bus desde estaban en su casa, tomaban un bus y ese bus los llevaba al colegio, ¿cierto? Si ustedes cumplían con la condición de biyectividad, iban a encontrar un bus desde el colegio que los llevara a su casa, es decir, retorno a la situación inicial. Eso es un poco para que entienda lo que es la reversibilidad. Yo hago una cosa, pero tengo esa característica cualidad de poder devolverme y volver a la situación inicial. No todas las funciones la tienen, pero sí se pueden arreglar para que lo tengan. Es como Entonces, cuando uno tira una pelota de tenis y se devuelve, ¿o no? existe la posibilidad que se devuelva, justamente, eso existe. ¿Ya? Entonces, ahora, esperen un poquito, alumnos, que me están llegando compañeros a tarde, pero están llegando. Lo importante es que estén en clase y eso, para mí, feliz que estén en clase. Ya, ahí lo uní. Entonces, se ve así como un poquito complejo, me pueden decir, no sé de qué está hablando, pero lo voy a hacer, se los voy a presentar de la siguiente forma. Les voy a presentar ejemplos ya hechos de función inversa. Vamos a analizar gráfica, vamos a ver cómo se comporta y de ahí les voy a enseñar al final a hacerla, a cómo calcular la función inversa de una función. ¿Ya? Vamos a empezar al revés. Entonces ahora voy a cambiar de diapositiva. Chiquillos, tomen apuntes, que eso es importante. Entonces, acá está, y les pongo esto. Vamos a partir con ejemplo. Dice, dada la función f de x igual a 2x más 1 y su función inversa, yo ya se las doy, ya está calculada, f a la menos 1 de x igual a x menos 1 dividido en 2, vamos a trabajar con ella para ver tres características de las funciones inversas. La primera característica dice, el dominio de f es igual al recorrido de la función inversa, o el codominio, ¿verdad? Y el recorrido de f es igual al dominio de la función inversa. Así en simples palabras, suena extraño también, pero se los voy a explicar de la forma más simple posible. Por ejemplo, si mi f de x tiene un par de la siguiente forma, a, b, ¿ya? ¿Sí? Lo que quiere decir esto es que
mi f a la menos 1 va a tener un par b, a. En el fondo, lo que me está diciendo es que se invierten las coordenadas. Eso es como a partir de la forma más sencilla. Yo acá les voy a escribir arribita lo siguiente. Yo cuando definí la función inversa dije f, ¿verdad? Parte en a y llega a b, ¿verdad? Y dijimos también que f a la menos 1, a diferencia de ella, porque es su inversa, parte en b y llega a a. Y con la definición base de lo que es la función inversa, considerando que es una función además, ¿cuánto se llama? Biyectiva, está, se tiene que cumplir eso. Entonces me van a decir, Miss, veámoslo como un ejemplo, y eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a ejemplificar. Entonces, la mejor forma de ver esto, yo voy a tomar mi función original, que en este caso es la f de x, y voy a hacer una tabla. Ustedes vayan anotando conmigo en el cuaderno para ir avanzando, ¿ya? Porque obviamente con este graficador, o sea, con el pantalla online es un poquito más lento. Entonces voy a colocar aquí mi función f de x, que es x más 1, ¿verdad? Y acá mi x y mi y. Entonces, disculpen, va a entrar un... ¿Qué pasó? Va a entrar un... eh, va a entrar un valor de x, ¿cierto? Y va a salir un valor de y, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar con un valor de x, voy a entrar con el 1, ¿ya? Entonces, si yo entro con el 1, ¿verdad? Acá adentro voy a decir 2 por 1 más 1, ¿verdad? ¿Y 2 por 1 cuánto es? 2 más 1 es 3. Entonces lo que obtengo es 3, ¿sí? Luego, si entro, por ejemplo, con el valor menos 2, ¿ya? Voy a entrar acá con el menos 2. ¿Alumnos están viendo, no? Sí, Miss. Sí, Miss. Es, Sí, Miss. Gracias. Se rayó un poco porque donde corrí con la tablet con la mano se rayó, pero no importa. X, y entro con menos 2, adentro voy a tener 2 por menos 2, que eso va a ser menos 4, y más 1 va a ser menos 3. Y voy a entrar con un último valor, con 0, ¿ya? Entonces, si entro con 0, adentro voy a tener 2 por 0, que es 0, y más 1 es 1. Entonces voy a tener tres pares. ¿Qué pares voy a tener acá? El 1,3, ¿cierto? El menos 2, menos 3 y el 0,1, ¿verdad? Entonces, ahora me voy a correr al otro lado, ¿sí? Es que es curioso, no me aparecen las rayas en el tablet, pero sí en el computador. Bueno, entonces ahora que tengo esos valores, yo voy a ingresar a mi función, voy a hacer la misma tabla, ¿cierto? Pero voy a trabajar ahora con mi función inversa, ¿ya? Entonces voy a ingresar con los x y los y. ¿Pero con qué x y con qué y voy a ingresar? Con el valor de x, ¿ya? El valor de la x de acá, voy a ocupar los valores de y, porque así les voy a demostrar la reversibilidad. Entonces aquí tengo x menos 1 dividido en 2. Entonces, yo voy a entrar con este primer valor de y que me dio que es 3. Entonces, si x vale 3, este va a ser 3 menos 1, ¿cierto? Y todo eso dividido en 2. 3 menos 1 es 2 y 2 dividido en 2 es 1. Entonces obtengo 1. Muy bien. Luego voy a entrar con el segundo valor que obtuve de y, el menos 3. Voy a entrar con menos 3 y yo digo, menos 3 menos 1, eso es menos 4, dividido en 2 es menos 2. Y obtengo el menos 3, menos 2. Y luego voy a ingresar con 1. ¿Y qué debería obtener? El 0. Entonces coloco 1 menos 1 es 0 y dividido por 2, eso es 0. Entonces, ¿qué pares tengo acá ahora? Tengo el par 3,1, ¿verdad? El menos 3, menos 2, ¿cierto? Y el 1,0. Ahí están. Entonces, voy a ir con mi cursor. Entonces, si yo miro esto, me dice que el dominio de f, yo me voy a mis pares acá que obtuve, mi dominio en este caso, para este ejemplo, es 1, menos 2 y 0. Dice, es igual al recorrido de la función inversa. Me voy al recorrido de la función inversa y también es 1, menos 2 y 0.
La otra condición o característica, el recorrido de la función, en este caso, que es 3 menos 3 o 1, que algunos le llaman codominio, es igual al dominio de la función inversa. Y el dominio de la función inversa es 3 menos 3 y 1. Y ahí lo acabamos de comprobar. Entonces, aquí comprobamos que en el fondo las coordenadas se invierten. Y esa es una de las principales características de la función inversa, que cumple la condición de ser biyectiva. Entonces, ahora voy a cambiar de pantalla, ahí. Y deme un segundo, chicos. Ya, ahí estamos. Entonces, estoy con el internet un poco lento. Ya. Entonces dice, siguen saliendo compañeros. Ahí está. Ya. Entonces dice, las gráficas de F y F1 son simétricas respecto a la función identidad. Nosotros la semana pasada trabajamos con lo que era la función identidad, ¿cierto? Y dijimos que la función identidad no era otra que esta, que es y, ¿verdad? De x igual a x. ¿Qué características tenía la función identidad? Las características que tenía, que era muy fácil, que para cada valor que entraba de x, el y era el mismo. Por ejemplo, si x era 1, decíamos y es 1. Si x era 2, y es 2. Si x era menos 6, y iba a ser menos 6. Entonces, ¿qué es lo que dice la característica? La gráfica de la función f y f inversa, ¿cierto? Son simétricas con respecto a la función de identidad. Es decir, es como que tuvieran el efecto espejo. Entonces, para eso, yo voy a entrar a lo que es, como siempre, el GeoGebra. Entonces, alumnos, ven acá el Google, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Para los alumnos que todavía no saben usar GeoGebra, se ponen en Google, escriben GeoGebra, ¿cierto? Entran, ¿ya? Y lo que hago yo acá ahora entonces es trabajar mis funciones. Me voy a ir para arriba, saco mi teclado, ¿verdad? Y voy a trabajar. Esta es la pantalla que se me despliega y acá voy a poner mi primera función. Yo dije, es importante porque la función original y la inversa son simétricas con respecto a la función identidad. Entonces, la primera función que voy a escribir ahí es la identidad. Entonces, la función identidad es x. Listo. Y ahí está escrita, ¿cierto? Ahí está mi función identidad. El 1 llega al 1, el 2 llega al 2, el menos 2 llega al menos 2. Si se fijan, exactamente lo mismo. Luego, voy a hacer clic acá y voy a escribir mi segunda función. Bueno, ¿saben qué? Es que me quedo como f de x. A ver, voy a borrar. Voy a escribir primero mis funciones para que no se enreden con los nombres de la función. Mi f de x, al final voy a escribir la identidad. Es 2x, ahí sí, más 1, que era mi primer ejemplo de función. Ahí sí, ¿ya? Para que no se equivoquen en la entrada en el nombre. Entonces, esa es mi f de x, 2x más 1. ¿Ya? Ahora voy a escribir la inversa, ¿cierto? Que mi inversa era igual a, dijimos, entramos con el teclado y colocamos paréntesis, ¿sí? Es x menos 1, es la del ejemplo, x menos 1, ¿sí? Cierre paréntesis, y ahora divido por 2, que es la del ejemplo, ¿ya? Entonces, fíjense, acá voy a tener mi función original, que es f de x, ¿cierto? Acá aparece como g de x, pero en realidad es la f inversa, la f a la menos 1. Y ahora sí voy a escribir mi función identidad, chicos, para que la vean, que es 1, disculpen, borrar. Vamos a ingresarla con el teclado, que es x, ¿ya? Entonces, ahora, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que el azul es mi función original. Tenemos la roja, que es la función inversa, ¿cierto? La f a la menos 1 en este caso. Y la naranja es la función identidad. Si se fijan, es simétrica una con respecto a la otra en relación a la función identidad. Y además interceptan en un punto ambas a la función identidad. Entonces, si nos acordamos del ejercicio que hicimos recién, dijimos, por ejemplo, acá en la función original tengo el par 3, el 1,3, ¿cierto? Si tengo el 1,3, en la función inversa debería tener el 3,1 y justamente tengo el 3,1. ¿Vieron? Entonces, así funciona la inversa y así las pueden ver en la gráfica, que es importante. Si yo veo una función identidad dibujada, veo dos funciones que se interceptan y además son simétricas con respecto a ella, sé que son funciones inversas, así las reconozco, ¿ya? Entonces,
Yo lo voy a borrar. Usted obviamente es cosa que lo trabajen directamente en GeoGebra y es súper sencillo de trabajar. Les voy a poner otra función, que son las que me preguntan siempre a mí, ¿qué pasa con esta función? X cuadrado, ¿ya? Entonces, tengo X cuadrado. La condición que dijimos que tenía que ser biyectiva, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasa? El 1 llega al 1 y el menos 1 también llega al 1. Aquí no se cumple la condición, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, lo que se hace en este caso es condicionar el dominio, ¿ya? Porque obviamente si no cumple la condición, porque tengo en el fondo dos elementos de la preimagen que tienen la misma imagen, ¿cierto? Tienen los dos el 1. ¿Cómo se condiciona? Yo tomo esta función, escribo x cuadrado y pongo con la condición del dominio que sea x sea mayor o igual a 0 y trabajo solamente con esta parte de la función, la parte derecha, ¿verdad? Y ahí sí puedo encontrar una inversa de esa, ¿ya? Porque en sí la función cuadrática como tal no es inversa, no tiene, no es, digamos, no es biyectiva, por ende no debe tener inversa, pero yo puedo trabajarla restringiendo el dominio para que eso pase. Voy a salir de acá, chicos, un poquito para trabajar nuevamente en nuestro PowerPoint. Sí, y que no me quiere dejar entrar. Ahí estamos. Entonces ya dijimos que las gráficas asimétricas con respecto a la función identidad, y eso es importante. ¿Estamos bien con la hora? Sí, estamos bien. Entonces, la otra propiedad que está acá, por eso es que primero vimos la composición de funciones y después vemos función inversa, es que si yo compongo la función original con la función inversa, obtengo x. ¿Y qué es x? La función identidad, ¿ya? Y se fijan, todo tiene un orden. Entonces yo voy a hacer esta, se las voy a ejemplificar, ¿sí? Entonces, dijimos, f compuesta con su inversa, obtenemos la función identidad. Vayan trabajando a la par conmigo en el cuaderno, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La función, entonces, vamos a decir que f compuesta con f a la menos 1 de x es igual a x, ¿cierto? Ahí está, bien grande para que se vea. Entonces, ¿cuál es el valor de mi f a la menos 1? Es la que hemos estado ocupando ahora. Dijimos que era x menos 1 dividido en 2, ¿cierto? Y eso es igual a x. Siempre trabajamos de adentro hacia afuera. Y ahora, ese x menos 1 dividido en 2 lo evaluamos en mi función original. Mi función original es 2x, ahí vamos a reemplazar más 1, ¿verdad? Y eso es igual a x. Entonces, ahí donde está mi x, reemplazo por el valor de la función inversa. Hago mis operaciones matemáticas correspondientes. Lo más sencillo antes de empezar a multiplicar es simplificar. ¿Cómo simplifico? Lo que está arriba con lo que está abajo, porque 2 dividido en 2 es 1. Entonces me va a quedar finalmente x menos 1, ya, más 1, es igual a x. Y obviamente menos 1 más 1, eso me da 0. Y me va a quedar solamente que x es igual a x, ¿cierto? Se cumple. Y esta es una condición importante, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber que si yo compongo una función original con su inversa, voy a obtener siempre la función identidad y la función identidad es x. Entonces, si me aparece un ejercicio en PTU, en mis pruebas sumativas, yo tengo que saber a priori, si a mí me dice que es la función original y es la función inversa, yo sé que la composición no tengo ni siquiera que hacerla, sino que el resultado simplemente es la función identidad y es x. Y me evito calcular un montón de cosas, ¿ya? En este caso también se cumple al revés. ¿Se acuerdan que yo dije que la composición de funciones no es conmutativa, excepto en dos casos? Cuando trabajamos con, la clase pasada lo expliqué, con lo que era el elemento neutro, ¿cierto? Y cuando trabajamos con la inversa. Son los únicos dos casos que son propiedades que tienen, nada más, ¿ya? Esta se la dejo para que ustedes ejerciten. Tienen que llegar al mismo resultado, ¿ya? Eso es como trabajo de ustedes. Y lo que me interesa ahora, que voy a pasar acá, y esto es lo importante, que voy a explicar uno y ustedes van a hacer uno. Dice, ¿cómo determinar la función inversa de una función dada? Se puede hacer de tres formas distintas. Yo les voy a enseñar un paso a paso que es muy sencillo de hacer y ustedes van a hacer el otro. Dice, ¿cómo determinar la función inversa de una función dada? Pasos a seguir, dice, cambiar f de x por y, cambiar las variables, despejar y cambiar por f a la menos 1. La instrucción sola por sí sola no es tan clara, ¿verdad? Pero a medida que lo voy haciendo me voy dando cuenta que es así. Escribo mi ejemplo. Dice f de x, ¿ya?
es igual a 2x más 1. Sigo trabajando con las que di de ejemplo, porque ahora a partir de esa yo voy a llegar a la función inversa, que ya la tengo, ya sé cuál es, pero yo lo voy a calcular ahora, ¿ya? Entonces, lo primero dice cambiar f de x por y, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir en este caso que tengo que cambiar f de x, o si bien se llama h de x, g de x, y de x, la cambio por el y, ¿cierto? Entonces digo y es igual a 2x más 1. Y ahí está nuestro primer paso listo, ¿ya? Luego dice 2, cambiar las variables. Y aquí es importante, usted la cambia la y por la x y la x por la y. Entonces, la y la cambio por la x y la x la transformo en la y, ¿ya? Y luego dice despejar y. ¿Por qué despejar y? Porque en el fondo la aíslo y voy a obtener mi función inversa. Entonces, ¿cómo despejo ahí? Todos los elementos que acompañan ahí los paso al otro lado de la igualdad. Entonces digo x, el más 1 que está acá positivo, por favor, chiquillos, acuérdense bien, pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Y me va a quedar 2y. Y lo otro importante que ustedes se equivocaron, de hecho, en la composición en esto, cuando tengo un elemento que está multiplicando ahí, se está multiplicando ahí, al otro lado pasa en su inversa, dividiendo, ¿ya? Y eso es súper importante, porque ahí se me equivocaron, pues mis chiquillos. Voy a borrar acá. Tengo que, en realidad, ahí. Eh, Voy a borrar porque me estoy saltando un paso. ¿Se dieron cuenta? Ahí estoy, ¿ya? Entonces, ahora lo escribo. X menos 1, ¿verdad? Entonces, lo que está multiplicando ahí pasa dividiendo. Eso es lo que yo hago, ¿ya? Si estuviese dividiendo, si fuese y partido en 2, pasaría multiplicando. En este caso, como está multiplicando a mí, pasa dividiendo al otro lado, ¿ya? Y ahí obtengo ese y. Y ahora dice cambiar por f a la menos 1. Lo que me faltó poner ahí es cambiar y por f a la menos 1. Entonces yo escribo acá, x menos 1 dividido en 2 es igual a f a la menos 1 de x. Y como está al revés, lo ordeno un poquito que se vea un poco mejor. Y voy a hacer de la siguiente forma. Simplemente los cambio de lado porque es una igualdad. Y ahí obtengo mi f a la menos 1, que fue la que yo les di en un comienzo. Y es así de sencillo. Hay que seguir el paso a paso. Primero, cambiar el f de x o g de x o h de x por y, ¿verdad? Luego, hacer el cambio de variable. Y lo paso a x lo paso a y. Luego, despejar y dejarla solita, ¿cierto? Y una vez que la dejo sola, el y lo reemplazo por f a la menos 1. Y ahí obtengo mi función inversa de la función dada, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Esta es mi función original, porque yo la di como original, y esta es mi función inversa. Si yo les diera esta como función original, van a obtener esta de función inversa. Entonces, alumnos, ahora, a diferencia de otras clases, a trabajar. Yo voy a ver... Oh, ahí tenemos un problema técnico, porque, claro, la estuve trabajando previa para dejarla ordenada y no la borré. Ya, ahí sí. Entonces dice, ¿cómo determinar la función inversa de una función dada? Y les di el ejemplo 2. G de x es igual a x menos 1 partido por 2. Este lo van a hacer ustedes ahora ya. Van a trabajarlo. Yo por mientras voy a revisar la asistencia y voy a ir preguntando. ¿Sí, alumnos? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, A Miss. trabajar entonces. Listo. Ustedes trabajan y yo veo asistencia. Lo pueden anotar porque voy a dejar de compartir pantalla un poquito, ¿ya? Anoten el ejemplo 2, g de x igual a x menos 1 dividido en 2. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder ver a mis queridos alumnos acá y pasar la lista mientras trabajan. Sí, a todos se les estaba cayendo el internet, chiquillos. No, no pidan disculpas, ¿se entiende? Ya está un poco inestable hoy día, no sé por qué. No tengo la respuesta. ¿Ya? Entonces, tenemos acá. Yo voy a pasar la lista y me van diciendo presente, ¿eh? Así que micrófono ahí atentos para no estar repitiendo tanto.
Daniel Cantillana. Presente, Miss. Gracias. Sebastián Coloma. Antonella Contreras. Presente, Miss. Gracias. Enrique Cornejo. Bastián Cornejo. Presente. Gracias. Francisca Gatica. Ya, escuché. Patricio Luengo. Pablo Maldonado. Presente, Miss. Gracias. Martina Peña. Presente, Miss. Gracias. Matías Quijada. Francisco Rebeco. Presente, Miss. Presente, Miss. José Rivas. Acá, Miss. Está, estupendo. Ya no lo veía en la lista, pensé que no estaba. Betsabe Romero. Presente, Miss. Muy bien. Juan Pablo Soto. Johan Torrealba. Luis Valenzuela. Presente, Miss. Bien. Joaquín Gorigoitía. Benjamín Gutiérrez. Presente. Bien. Juan Jorquera. Presente. Bien. Llegué Karim. tarde. Sí, sí, sí. Estaba intermitente. Karim Yanquitruz. Presente, Miss. Muy bien. Juan José López. María Fernanda Merino. Ok. José Tomás Pérez. Presente, Miss. Bien. Fabián Ramírez. Presente, Miss. Gabriel Riveros y Michel Díaz. ¿Está? Gabriel Presente, Cel. Miss. ¿Y Michel? No está. Ya. Ahora, ¿quién terminó? Miss, Desde harto yo tengo una tiempo. duda. Dígame. Respecto a despejarla ahí, ¿Ya? el 2 que se está dividiendo pasa a multiplicar, pero ¿con qué multiplicar? Ah, ¿qué multiplica? Ya. Voy a empezar entonces a escribirlo yo de a poquito, a de a poquito. Ustedes me van a ir dictando. Entonces, primero escribimos nuestra función. G de x, ¿ya? Es igual a x menos 1 dividido en 2, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué Sí. fue lo primero que hicieron? Ustedes cambiaban f por i. En este caso g lo cambiamos por i, ¿cierto? ¿Hicieron ese paso? Sí, Miss. Sí. Sí. Ya. Entonces ahí está la pregunta. Tengo ese 2. Ahora hacen el cambio de variables, ¿cierto? Y pasa a x y x pasa a y. Y ahora tengo que despejar. Ustedes me preguntan, ese 2 que está dividiendo, ¿a qué multiplica? Multiplica a la x. Pasa hacia allá. 3x. Ahí, ¿respondo a tu pregunta? Sí, y en caso de división también divide solo la X. Solo la x. Claro, en caso que estuviese, por ejemplo, el 2 estuviera multiplicando al i menos 1, ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y a quién divide? A la x, porque la x está sola. Si la x estuviera acompañada, pongo un paréntesis y divido a los dos términos. Ojo con eso, ¿ya? Como la x está sola, divido solo a la x, ¿ya? ¿Y ahí qué hago? ¿Quién me lo dice? A ver, Juan Jorquera, si puede contestar. ¿Qué cosa, Miss? Ve la pizarra, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, Ya. sí. Entonces llegamos 3x es igual a i menos 1. Tengo que despejar la i. ¿Qué hago con el menos 1? Miss sabe que no A ver, no sé. importa. Ya, Sinceramente no sé. ya no se preocupe. Entonces digo acá, estoy despejando la i. Cuando uno despeje la i, lo que tiene que hacer es dejarla solita. Entonces tengo 3x acá y el menos 1 que está a este lado, lo paso al otro lado para despejar la i. Y si está negativo, pasa positivo. Ahí. ¿Llegaron hasta ahí, chiquillos? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Hasta ahí llegaron. Entonces ya tuvieron la y ya la despejaron. Entonces, como ya la despejaron, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarla por f a la menos 1. Entonces, simplemente digo 3x más 1 es igual a f a la menos 1. Y para que se vea ordenadito, de x, perdón, ahí me faltó ese detalle, f a la menos 1 de x va a ser igual a 3x más 1. Cuando tengo una igualdad, chiquillos, si doy vuelta, no hay problema, ¿ya? Es para que se vea ordenadito. Y yo tengo mi función inversa de la que les di y estamos ok. ¿Vieron? Miss, Dígame, ¿dónde sacó el 3x? el 3x. Se supone que es Acá. 2. ¿Ah? Se supone que es 2.
¿A dónde, chicos? Ay, perdón. Hoy sí, los borro, disculpen. Ay, la mí se equivocó. Ya, sí, es 2 alumnos que entre explicando y explicando, disculpen. Ahí borré todos los 3 y voy a colocar los 2, sí, pues me equivoqué. Entonces, pasaba acá el 2 ahí adelante, ¿cierto? El 2 delante de la X, ¿cierto? Ahí está el 2X y acá está el 2X. Disculpen, chiquillos, ya que entre explicando y explicando puse otro número. Entonces es el 2 que pasa, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando y ahí se baja completo. Entonces, a continuación, les tengo más ejercicio porque la forma de poder aprender es ejercitando. Entonces, hagan ese. Quiero que lo hagan ustedes. Este es el ejemplo 3, ¿ya? Quiero que lo hagan ustedes. Quiero que trabajen en clases esta semana y me pregunten, porque llegan pocas preguntas por correo. Yo les envío audio, les envío videos incluso para que puedan hacer los ejercicios. Tengo súper buena disposición, pero llegan poquitas preguntas. Yo por mientras lo voy a escribir. G de X es igual a 3X más 4. Y voy a ir avanzando con ustedes. Primer paso, se cambia el G de X, H de X o lo que sea de X por Y. ¿Verdad? Y luego, ¿quién me dice qué se hace? Alguien que esté por ahí trabajando. Cambia las Si variables. 3 de X más 4 pasa como X y en vez de 3X quedaría 3Y. Estupendo, muy bien, cambio de variable, excelente. Así me gusta que trabajen en clases, chicos. Ya, y luego, ¿qué decíamos? Se tiene que despejar la Y. ¿Cómo despejo la Y? Alguien que me diga. El 4 pasa restando y el 3 pasa dividiendo. Excelente, excelente. ¿Verdad? Eso es lo que me dijeron. El 4 ¿Y por qué pasa divide restando. ambos? Ah, ya, entonces aquí está la duda, lo voy a borrar. Entonces la misma va a borrar para que lo entiendan. Esa es la duda que tenía de la pregunta anterior. Ya, estamos ahí, ¿cierto? Entonces la misma lo va a hacer paso a paso, no se va a adelantar. Tengo el 4 positivo, me dijeron, pasa negativo al otro lado, ¿verdad? Y me va a quedar 3Y. Yo les dije, si es que el X estaba solito, el 3 que estaba multiplicando lo dividía él solito, que fue el caso anterior. Pero en este caso tengo 2 términos en el otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo un paréntesis, porque tengo 2 términos. En el fondo, el 3 pasa dividiendo a todo lo que está al otro lado. Y aquí me va a quedar Y va a ser igual a X menos 4 dividido en 3. Eso es cuando yo paso algo de un lado a otro. Por ejemplo, si yo sumo o resto, da lo mismo, porque en el fondo le voy sumando o restando a todos los datos que pueden haber. Pueden haber 1, 2, 3, 4. En cambio, si divido o multiplico, es a todo el conjunto, completo. Ojo con eso, ¿ya? Completo, completo. Entonces, cuando tenga 2 términos, se acuerdan de colocar el paréntesis y lo hacen. Y ahora, ¿qué nos queda solamente? Ya despejamos y colocar el f a la menos 1, ¿cierto? De x es igual a x menos 4 partido en 3. Y ustedes ya lo tienen. Ahora, ¿qué es lo importante? Que ustedes sean capaces de tomar esto. Se van a mi querido GeoGebra, ¿cierto? Y colocan acá esto. Vamos a colocar la función original que era, me voy al teclado, ¿cierto? 3x, ¿verdad? Más 4. Ya, ahí está. Luego voy a mi segunda entrada, que es x menos 4. Tengo que trabajar con paréntesis acá. Paréntesis, x menos 4, lo que dijimos, ¿cierto? Y dividido en 3. ¿Ya? ¿Listo? Ah, ¿y qué me falta colocar acá? La función identidad, que es x. Con mi teclado, trabajo el x. Y estamos, ahí está mi función de identidad, son simétricas con respecto a ella, interceptan las dos juntas en un mismo punto a la función de identidad, entonces es inversa. Esta es inversa de esa. Y a la vez también la otra es inversa de la otra, todo depende de qué función original esté. Entonces, chicos, ustedes pueden hacer esto, los que me dicen, mía, es difícil el GeoGebra, es súper sencillo, es colocar los datos con el teclado, nada más. ¿Y cómo envían la imagen? Se descarga, yo dije, se puede ir acá y dice exportar imagen, ¿ya? Y la descarga, y generalmente se le va la descarga en el computador, ¿ya? O bien le sacan un pantallazo si les cuesta mucho el tema de descarga o adjuntar archivos, ¿sí? Entonces, ay, estoy medio complicada con mi pantalla hoy día.
Ahí estoy, ya. Entonces, alumnos, les va a quedar lo siguiente. Tenemos ese ejercicio que estamos ok. Ese es el 3, ese es el 4, ya pues estamos casi en la hora, que también tienen que hacerlo, y este es el 5, ¿sí? Les dejé estos ejercicios para que ustedes los hagan, ya, la idea era que lo avanzáramos lo más posible ahora en clase, pero nos fuimos un poquito más lento porque esta pizarra es más lentita, ¿ya? Y los van a hacer, es decir, van a determinar la función inversa y lo van a dibujar en el GeoGebra. ¿Por qué insisto con el GeoGebra? Porque vamos a ver límites, vamos a ver derivadas, vamos a ver integrales y todo se trabaja con gráfica, ¿ya? Entonces, para no estar dibujando gráfico a mano, lo mejor para hacerlos a través de la graficadora online, ¿ya? Miss, Dígame. ¿cuál era la otra función? ¿Era el inverso de la que hicimos ahora? ¿La anterior? Sí. Sí, es la inversa de la que hicimos Esa es ahora. la primera. Ya, Miss, No, gracias. esa de todas formas yo les voy a enviar este PowerPoint, ojo, se les voy a enviar como, no, puede que le mande el PDF incluso de la clase, no tengo problema, porque hay algunos que les cuesta un poquito entender al comienzo cómo es, ¿sí? Entonces, se les voy a enviar completa, se les voy a enviar en PDF, por favor revisen los correos, ¿ya? Y les voy a dejar esta, que yo de maldad, este es un desafío, yo sé que hay alumnos que les gusta desafiarse y quieren trabajar un poco más. Lo que yo les voy a indicar en esta es que ustedes cambian, como siempre, el f por la i, cambian las dos, que la quiera hacer, y si no la quiere hacer, no importa, cambian las variables. Y cuando usted cambia las variables, como es una función exponencial, para despejar i, yo trabajo aplicando logaritmo a ambos lados, ¿ya? A ambos lados. Este es solamente un desafío para el que quiera quizás trabajar un poco más y profundizar un poco más. Y finalmente, Miss, alumnos, dígame. una pregunta, como ahí está elevando, lo inverso sería que esté radicando así con raíces. No, en este caso no. En este caso, yo les conversé cuando pasé función logarítmica y función exponencial, que la inversa de la exponencial es la logarítmica. Entonces, para lograr despejar, en este caso el i, se trabaja con logaritmos. Les voy a dar una mano para que entiendan cómo es. Me quedan muy pocos minutos, pero un poquito pasada. I es igual a 3 elevado a x menos 1, ¿ya? Entonces, primero que hago, dijimos cambiamos las variables. Este es el segundo paso, ya en realidad no el primero. Le va a quedar ahí i menos 1. Entonces, como el i está en el exponente y es una función exponencial, ¿cómo logro bajar ese exponente o despejar esa i con la inversa que es la logarítmica? Entonces aplico logaritmo a un lado y al otro. Y luego solamente queda logaritmo de x y te va a quedar logaritmo de 3i menos 1. Y de ahí solamente aplico todo lo que es propiedades del logaritmo. ¿Qué propiedad? La propiedad de que si tengo acá elevado a algo, ese algo pasa adelante, ¿verdad? Por el logaritmo de 3 queda solamente. Y de ahí es solamente aplicar propiedades. Por eso les digo, es para alguien que se quiera desafiar. Cuando tengo, por ejemplo, una función logarítmica, se trabaja con base a la exponencial. Se escribe como exponente porque son inversas. Eso es un tema que vamos a ver después. No quiero profundizar tanto porque en realidad cuesta un poco entenderlo, pero lo dejo como un desafío para alguien que quiera profundizar un poco más. ¿Ya? Alumnos, entonces, reporte de la clase de hoy día. Enviar el ejemplo 3, 4 y 5 resueltos y sus gráficas en GeoGebra. El 3, 4 y 5 son sencillos de hacer, no es el exponencial, chiquillos, ¿ya? Solo que el 3 ya lo hicimos, el 4 está ahí al medio y 5 tienen que hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que ocupar de estos ejemplos? Tienen que calcular la inversa, ¿sí? Tal cual con los pasos que yo les dije. Si tienen alguna duda, me la envían. Yo les voy a enviar yo creo que les voy a enviar los ejercicios solamente, en realidad, porque la idea es que ustedes vengan a clase y pongan harta atención y vayan haciéndolo con uno para que vayan desarrollándolo. Si tienen duda, me escriben. ¿Alguna duda más, alumnos? No, Miss. ¿Les quedó claro o no? ¿O medio complicado? ¿Quieren que me cuenten, porfa? Miss, Dígame. entonces No está cuando complicado. pasa dividiendo, divide todo, pero cuando pasa multiplicando, solamente multiplica x. No, ojo, cuando pasa multiplicando y dividiendo, si el x está sola, solamente multiplica y divide a x. Si x estuviera acompañado, por ejemplo, x menos 2, ¿ya? Y yo tengo que multiplicar, está dividiendo al otro lado y pasa multiplicando, esa multiplicación es 2 por paréntesis x menos 2. Cuando multiplica y divide, multiplica a todos los términos que estén al otro lado, ¿ya? Cuando usted suma o resta, lo suma, lo pasa solamente tranquilo, ¿ya? O sea, lo
lo suma, lo resta a todo el número, a toda la cantidad de términos que haya. En cambio, cuando multiplica y divide, es a todo lo que está al otro lado. Si la x está sola, solamente multiplica y divide a x. Si la x está acompañada, coloco paréntesis y va a multiplicar a todo eso o dividir a todo eso. ¿Ya? Ahí sí. Es que entonces, ¿por qué cuando pasó multiplicando, también me pasó dividiendo, también dividió lo que el otro número que pasó también? Si se supone que A ver, estaba X sola. voy a volver. Voy a volver si está con esa duda. Vamos a devolver. ¿En qué ejemplo es, chicos? No sé, que no escribí el número, pero es g de Ah, x ya. igual a Ya, 3x más 4. ya ahí está, ¿sí? Aquí estoy. Acá estamos, ¿cierto? Ahí estoy, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, el más 4 pasó negativo a ese lado. Ya, x menos 4. Tengo dos términos, ¿cierto? Los puse en paréntesis, ¿verdad? Ya, y acá el 3 pasó dividiendo ambos. Lo único que no puse acá, que quizás faltó, fue colocar déjame sacar la punta del lápiz, el paréntesis ahí, pero es lo mismo. Ahí está dividiéndolo ambos. En el anterior, ¿está hablando Francisco con José? Francisco, soy yo. Francisco. En el anterior, acá, no, el primero. En el primero, acá. Este tampoco, en el anterior. El que estaba la X solita. Acá, en este de acá, tampoco es este. Espérate. Ahí estamos. Ya, en este de acá, este que estaba solito, ¿cierto? Acá el 2 multiplica solo a la X, porque la X estaba sola. Y de ahí, porque primero tengo que trabajar con la división en este caso, y de ahí paso el -1 para acá. Es por orden. Cuando yo paso o de un lado a otro y voy despejando, primero despejo las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y las restas, ¿cierto? En este caso había una división, pasa multiplicando, tengo un solo término. Y luego me queda arriba el -1 y ahí lo paso positivo, que es este caso. En el caso siguiente, yo creo que por ahí está la pregunta que me haces, es al revés, no tengo ninguna división acá, ¿ya? Entonces, lo primero que hago es saco este término, ¿cierto? Este término para acá, y lo paso hacia acá. Y después divido por 3. Si yo lo hiciera distinto, voy a poner un dibujo acá al lado. Si yo lo hiciera distinto, porque yo creo que aquí te estás confundiendo, Francisco. Si yo hago acá, yo digo, dejo x, ¿cierto? Es igual a 3y más 4. Y Francisco quiere empezar primero con el 3 y quiere despejar y. Voy a hacer x y aquí me va a decir, va a decir acá Francisco, cuando yo quiero pasar este 3 de acá, ¿cierto? Yo no puedo llegar y hacer esto, por ejemplo, no puedo llegar y hacer esto, ¿ya? Y luego pasar el 4, ¿cierto? O sea, lo podría, en teoría se podría hacer, pero no corresponde. Siempre primero tengo que, Francisco, dejar lo más sola posible aislada mi i. Eso es lo que hago. Por eso que acá paso nuevamente el 4. El 4 que está acá pasa primero solito ahí, ¿ya? Y me va a quedar 3i. Y ahora que el 3 está multiplicando, pasa solito, dividiendo, pero a todo el término, a todos los elementos que están al otro lado. Y así funciona. ¿Te das cuenta ahí? Eso es lo que funciona. Francisco, Entonces, ¿más claro o no? si ¿Sí? está pegado ahí, tiene que, bueno, por así se lo pegado, pasa al final. Y se está multiplicando al i. Claro, lo primero que tengo que hacer cuando despejo un i, si el i, por ejemplo, ya, son 2x, 2i más 6, siempre dejo el i solito. Entonces saco todo lo que está adicionado, ¿ya? Y cuando queda el i solito, si está multiplicado, ahí al final divido al otro lado. Y si mi i está dividido, lo paso multiplicando al final, ¿ya? Y primero le saco todo lo que está antes, los más, los menos, etcétera, para que lo entienda de esa forma. Es como es en orden en el fondo, ¿ya? Ah, No se ya. complique tanto con eso, ¿sí? Alumnos, ¿alguna otra duda? No, Miss. Ya, ¿les puedo pedir un favor o no? Pueden abrir, dice, Miss, ¿me puede decir de nuevo el ejercicio que no alcancé a anotar? Gabriel, les voy a enviar los ejercicios por correo. Ahora denme 5 minutos para poder enviárselos, ¿ya? Los ejercicios que tienen que hacer para entregar. Y chicos, ejercicio muy corto. ¿Pueden prender las cámaras para verlo? Solamente para despedirnos. Algunos, el que pueda. Hay que no se le caiga internet. Solamente para verlos. Benjamín, José, un gusto.
no los veía hace mucho tiempo. Un gusto verlos. ¿Quién más? Talanto, Juan José, ¿cómo están? También, bien, me alegro. Chicos, gracias, da gusto poder verlos, me gusta la asistencia que está, faltan algunos, pero ahí les vamos a tirar la oreja, pero han ido sumando. Así que cualquier duda que tengan, me la envían, estoy enviando videos explicativos por si acaso, el que tenga dudas. Francisco, un gusto. Entonces, alumnos, nos vemos la próxima clase. Ya vamos a empezar con la unidad 2. Si bien vamos a analizar un poco más esto, vamos a empezar a trabajar ya directamente con lo que son los límites, ¿ya? Y vamos a entrar con lo que es el introducción al cálculo, básicamente. Eso, alumnos, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Dígame. Le mando al tiro el correo porque ya lo terminé, será fácil. Ya, si lo terminó, estupendo, ni un problema. Ya, excelente. Se lo reviso terminando la clase. Ya, saludos a todos que estamos medio pasados. Que estén Chao, bien. Miss. Chao, chao. Chao, Miss.